En esta clase veremos patologías de la glándula suprarrenal y comenzamos por un repaso de la fisiología de esta glándula, en donde la capa glomerular de la corteza es la encargada de liberar aldosterona. La capa fascicular libera cortisol y la reticular va a ser la encargada de liberar andrógenos. Finalmente, la médula de la glándula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. En cuanto a la acción de los glucocorticoides, tienen por función prepararnos para las distintas situaciones de estrés o de peligro que puede enfrentar el organismo, ya sea de origen externo o interno. Además, aumentan la glucosa y los aminoácidos y tiene los glucocorticoides un efecto antiinflamatorio y antialérgico. Dentro de las patologías de la glándula está la hiperfunción, que si es una hiperfunción glucocorticoidea, un aumento de los glucocorticoides, tendremos el síndrome de Cushing. Si por el contrario se afecta la capa glomerular, habrá un aumento de aldosterona y esto constituye el hiperaldosteronismo primario y secundario o una hiperfunción androgénica dando el síndrome adrenogenital. En esta clase vamos a referirnos a la hiperfunción glucocorticoidea o síndrome de Cushing, que se define como el conjunto de signos y síntomas que dependen de una producción excesiva de glucocorticoides que circulan en sangre. En cuanto al origen de este hipercortisolismo, puede ser lo más frecuente de origen exógeno por administración de corticoides frente a distintas patologías, como por ejemplo las de origen reumático o patologías de origen respiratorio. El hipercortisolismo endógeno puede clasificarse además dependiente de ACTH, es decir, que va a cursar con aumentos de ACTH, como en los micro o macroadenomas de hipófisis, y esto constituye la enfermedad de Cushing. O un tumor que secreta ACTH, pero es un tumor ectópico, fuera de la glándula hipófisis, como ocurre en los síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, de un tumor de pulmón, generalmente de células pequeñas, que provoca o produce liberación de ACTH ectópica. Los que son independientes de ACTH son los adenomas o carcinomas localizados en la glándula suprarrenal o la displasia adrenal. Es decir, en estos casos el cortisol es liberado en forma independiente de los niveles de ACTH. Vemos en este esquema, arriba a la izquierda, cómo es la función fisiológica del eje. El hipotálamo estimula a la glándula hipófisis para la liberación de ACTH. Estos, los niveles aumentados de ACTH, van a actuar sobre la glándula suprarrenal provocando la liberación de cortisol, y los que, por un mecanismo feedback negativo, al aumentar en sangre periférica van a provocar una disminución o un freno en la liberación de ACTH. ¿Qué ocurre cuando hay un adenoma de hipófisis? Abajo a la izquierda vemos que en la glándula hipófisis, señalado en rojo, hay un tumor, que podría ser un adenoma de hipófisis, funcionante que libera ACTH. Por lo tanto, estos niveles aumentados de la hormona van a actuar sobre la glándula suprarrenal, provocando aumento en los niveles de cortisol. Arriba, a la derecha, vemos acá en rojo lo que representaría un tumor ectópico, por ejemplo, de pulmón, que al ser funcionante libera una ACTH ectópica, dando niveles muy elevados de esta hormona, que van a actuar sobre la glándula suprarrenal, provocando de este modo el aumento de cortisol. Y finalmente, abajo, a la derecha, el tumor se localiza
sobre la glándula o en la glándula suprarrenal, son tumores funcionantes que van a dar aumento de cortisol y por lo tanto estos niveles elevados por mecanismo feedback disminuyen la liberación de ACTH. Pero continúa el hipercortisolismo porque estos tumores son autónomos. En cuanto al cuadro clínico del síndrome de Cushing, se caracteriza por tener un inicio lento y la intensidad de los síntomas va a depender del tiempo de evolución del cuadro. Se caracteriza por una fase denominada cara de luna llena, que se debe al depósito o al aumento de tejido graso en mejillas y también en cuello, dando lo que se denomina cuello de búfalo. Es característica también el eritema malar en la región de mejillas. La piel va a estar atrófica con estrías de color rojo vinoso que se localizan en nivel de abdomen, sobre los flancos, y hay además una fragilidad capilar que cursa con púrpuras y equimosis en miembros inferiores. Se presenta una obesidad de tipo central por aumento de tejido adiposo, que va a afectar sobre todo cara, cuello, dando lo que denominábamos cuello de búfalo, en abdomen y tronco. Cursa con hipertensión arterial, que es volumen dependiente, y a nivel de soma vamos a tener debilidad y atrofia de los músculos, sobre todo de miembros inferiores y glúteos, y esto se debe a la disminución en la síntesis proteica. A nivel óseo habrá dorsalgias y fundamentalmente osteoporosis y osteopenia, porque se inhibe la reabsorción tubular de calcio y además está inhibida la actividad de la vitamina D. En los niños y adolescentes hay un retraso en el desarrollo debido al déficit de hormona de crecimiento. También hay una disminución en la síntesis del colágeno y hay un predominio del catabolismo proteico. En la mujer se va a presentar amenorrea, alteraciones del ciclo menstrual como amenorrea y alteraciones de la fertilidad. Esto se debe a la disminución de estradiol y cursan además con virilización, con alopecia frontal e hirsutismo debido al aumento de andrógenos. En el hombre puede haber una disminución de la libido e impotencia sexual. Está afectado el metabolismo, tanto de los lípidos como de las proteínas. La alteración del metabolismo de los lípidos es el responsable de la obesidad central y la alteración o balance negativo de las proteínas contribuye a la atrofia muscular. La curva de tolerancia a la glucosa va a estar alterada prácticamente en el 70-80% de los casos y un número de estos pacientes desarrollan diabetes mellitus. Esto se debe a un aumento de la gluconeogénesis y a la disminución de la captación de glucosa tanto en el tejido graso como en músculo. Hay alteración del psiquismo con depresión, manía e incluso delirios en estados avanzados. En cuanto al laboratorio, podemos encontrar una policitemia por aumento de eritropoyetina y con frecuencia neutrofilia con linfopenia. Esta linfopenia nos va a dar una disminución de la actividad en la formación de anticuerpos, por lo tanto esto disminuye las defensas frente a la presencia de bacterias y hay también una disminución de la actividad de los leucocitos. Cursa con hiperglucemia, con hipercolesterolemia, y si se acompaña de un aumento en la secreción de aldosterona, vamos a tener hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de Cushing? Existen pruebas para hacer el diagnóstico y otras para establecer la causa etiológica. En cuanto a las pruebas diagnósticas,
tenemos que hacer en primer lugar el dosaje del cortisol libre urinario en orina de 24 horas. La otra prueba es dosar el cortisol sérico de medianoche y finalmente realizar la supresión con dosis bajas de dexametasona. Para establecer la causa etiológica debemos determinar el dosaje de ACTH, hacer la prueba con dosis alta de dexametasona y finalmente estudios de imágenes. Veamos entonces las pruebas diagnósticas. La primera a realizar es el cortisol libre urinario. El valor normal es de 10 a 50 microgramos en 24 horas. En el síndrome de Cushing encontraremos valores superiores a 150 microgramos en 24 horas. El cortisol sérico tiene un valor normal de 5 a 25 microgramos en horas de la mañana y ese valor disminuye hasta un 50% en horas de la noche. Si medimos este cortisol de la medianoche, tendremos que si el valor es menor a 1.8 microgramos por decilitro, excluye el diagnóstico de síndrome de Cushing. Si se encuentra entre 1.8 y 7 es un posible Cushing. Y un valor mayor a 7, igual o mayor a 7, es diagnóstico de síndrome de Cushing porque demuestra la pérdida del ciclo circadiano. Otras pruebas diagnósticas son la supresión con dosis bajas de dexametasona, es decir, con dosis de 1 miligramo. La respuesta normal es que se produzca una supresión en la liberación de cortisol. Hablaremos de una respuesta positiva cuando el cortisol se mantiene por arriba de 5 microgramos y con ello es el diagnóstico de síndrome de Cushing. Ahora bien, ¿cuál es la causa etiológica? Dijimos que teníamos pruebas para determinarlo y para ello vamos a determinar los niveles de ACTH. Si el valor de ACTH es menor a 5 picogramos por mililitro, se trata de un Cushing independiente de ACTH, es decir, que la lesión se va a localizar en la glándula suprarrenal. Si la ACTH se encuentra por arriba de 20 picogramos, podrá ser un Cushing dependiente de ACTH. Entonces podrá ser un adenoma de hipófisis que libera ACTH o una secreción ectópica de la misma. Y si los niveles de ACTH están entre 5 y 20, es una posible lesión adrenal o de hipófisis. Para ello hacemos la supresión con dosis altas de dexametasona, es decir, 8 miligramos. Y esto permite hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Cushing, es decir, que dependa de un adenoma de hipófisis o de un tumor ectópico. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Si el cortisol desciende 50% del basal, se trata de un tumor de hipófisis, porque estos son poco autónomos. Por el contrario, si el cortisol no modifica su valor basal y se mantiene elevado, se trata de un tumor ectópico, porque estos tumores son altamente autónomos. En este cuadro resumimos lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, para hacer el diagnóstico comenzamos con el cortisol libre urinario en orina de 24 horas. El valor normal era de 10 a 50 microgramos en 24 horas. Acá, hacia la derecha, si tenemos 2 a 3 pruebas mayores a 150, establecemos diagnóstico de Cushing. Si tenemos un valor mayor a 50, pero menor a 150, es un posible Cushing. En este caso, haremos el cortisol plasmático de medianoche. Hacia la derecha vemos que si es mayor a 7, tenemos el diagnóstico de Cushing. Hacia la izquierda vemos que si es menor a 1.8, excluye el diagnóstico. Y si el cortisol plasmático de medianoche
está entre 1.8 a 7, es un posible Cushing. En ese caso hacemos el test de supresión con Dexa de 1 miligramo y tenemos hacia la derecha, si es mayor a 5 microgramos, hacemos el diagnóstico de Cushing. Por el contrario, hacia la izquierda, si es menor a 1.8, excluye el diagnóstico. Luego tenemos el algoritmo del dosaje de ACTH para hacer el diagnóstico etiológico. Vemos hacia la derecha si hay un aumento de ACTH, pero menor a 20, el problema, digamos, va a estar localizado a nivel de hipófisis. Por lo tanto, hacemos una resonancia magnética y podemos evidenciar un microadenoma en esta glándula y con ello establecer el diagnóstico de enfermedad de Cushing. Si nos vamos hacia la izquierda y vemos que los niveles de ACTH son indetectables, el origen acá será a nivel adrenal. Habrá un tumor, un adenoma en la glándula suprarrenal. Por lo tanto, pedimos TAC o resonancia de esta glándula y podremos evidenciar el tumor, que si es mayor de 4 centímetros, posiblemente se trate de un carcinoma, y si es menor de 4 centímetros, probablemente sea un adenoma suprarrenal. Y aquí al medio vemos que si la ACTH está muy elevada, mayor a 20, consideramos que es una ACTH ectópica de algún tumor funcionante. Por lo tanto, se pedirá un TAC de abdomen y tórax. En cuanto al tratamiento del síndrome de Cushing, cuando este es de origen endógeno, el tratamiento es quirúrgico. Para síndrome de Cushing, es decir, afección por un adenoma de la glándula, es la suprarrenalectomía. O una cirugía de hipófisis, ya sea extirpación del adenoma o una hemihipofisectomía, si se trata de una enfermedad de Cushing. Frente a una ACTH ectópica será la extirpación del tumor. Por ejemplo, si fuese un tumor de células pequeñas de pulmón. Si el Cushing es de origen exógeno, que es la causa más frecuente, se deberá hacer un manejo y control de la sintomatología como hipertensión arterial, hiperglucemia, la obesidad y dislipemia, y evaluar riesgo-beneficio del tratamiento con corticoides. En la próxima clase vamos a continuar con la hipofunción o enfermedad de Addison.